Pero antes de generalizarlo, vamos a ver un par de cosas más, de casos más, digamos, ¿no? ¿Qué sucede si... a ver, compartir esto. Bueno, sí, pero... A ver, ahí. Presentación. Siempre me queda la duda. Ahí. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve y también se puede ver esto, supongo. Sí, se ve. Bueno. Entonces, habíamos visto que hay distintos casos de estas barras discretizadas con un elemento finito. Esto es todavía con uno, ¿no es cierto? Ahora, si seguimos bajo esta dinámica, entonces, ¿qué nos faltaría? La combinación de estos casos, ¿cierto? Entonces, ir combinando estos casos y ver cómo se encuentran estos vectores de fuerzas nodales equivalentes, ¿no? Básicamente, nos hemos detenido en encontrar estos vectores, ¿no? De fuerzas nodales equivalentes, porque para resolver nuestras incógnitas, que son los desplazamientos, son necesarias estas fuerzas y encontrar estos vectores, ¿no? Primero, descomponer, no descomponer, sino eh, expresarlos de tal manera de que estos sean eh, expresados como fuerzas nodales equivalentes, ¿no? Eso es lo que queremos. Si tenemos que resolver algo de esto, pero con esta condición de carga, nosotros tenemos que llegar a esto, en realidad. Si no llegamos a eso, en realidad no podríamos aplicar el método como tal y resolver las incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Cuáles serían las incógnitas? Esto. Las incógnitas son los desplazamientos, una vez más, ¿no? Si son los desplazamientos, entonces ese es el tema. Ahora, hasta ahí con los vectores de estos vectores, ¿no? De fuerzas nodales equivalentes. Bueno, entonces ahora, ¿qué falta para poder realmente proseguir y resolver esto? ¿Qué falta? ¿Qué falta aplicarle a este método? ¿Qué faltaría para poder resolver con este método? Faltaría esto ahorita. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? Es una barra en el aire, así, ¿no?
una barra en el aire, bueno, así en realidad, ¿no? En el espacio, en el aire, pero, o sea, ¿qué le falta a esto? Tiene una fuerza axial, P, Q, lo que sea, pero le falta algo a esto. Esta barra en el espacio así no funciona. Necesita unas condiciones de apoyo o condiciones de borde, ¿no? Todo en este universo, si quieren llamarlo, o en este dominio, en, estas, en esta disciplina, si quieren, en este método, y no solo en el método, ¿no? En las estructuras en general, esto requiere de unas condiciones de apoyo. Las estructuras no están volando en el aire, están apoyadas, fijadas a, a algo. En este caso, será una pared o algún vínculo. Las estructuras tienen un vínculo, que es esto, con la tierra, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, estas condiciones van a permitir que nosotros podamos encontrar esto. Esto tenemos que encontrar. Esto era el vector de parámetros nodales, que no son más que los desplazamientos. Y esos desplazamientos ocasionan unas deformaciones internamente, y esas deformaciones, esfuerzos. Esto genera deformaciones y estos, a su vez, esfuerzos. ¿No? Esa es la seguidilla de cosas. Pero, ¿qué sucede? Necesitamos determinar igualmente todos los parámetros geométricos, ¿no? Que son las funciones de interpolación. Entonces, hay que darle gran énfasis a eso porque básicamente depende de eso para encontrar esto igualmente, ¿no es cierto? Esto está en función de n, realmente, ¿no? De estas funciones de interpolación. Bueno, entonces dicho esto es solamente es necesario ¿para qué? Para poder resolver de alguna manera este problema, ¿no? Y esta es una barrita, es esto, una barra, un elemento. Bueno, entonces, si es así, dice, digamos que sea esta barra, dice, que tiene una sección uniforme y en el extremo A está empotrado, tiene un empotramiento y el B actúa una carga longitudinal P, justamente ese caso, ¿no? Ahora dice la instrucción, discretice la barra en un elemento, cuando diga un elemento, discreticen eso, si dice dos elementos, bueno, en dos, pues, ¿no? Dicen tres, en tres, y sucesivamente. Dice, discretizando la barra en un elemento finito lineal, determine el alargamiento de la barra y la reacción del empotramiento. Y B dice las deformaciones y los esfuerzos en la barra. Bueno, esto ya es más completo, ¿no? Bueno, dice entonces de esto, vamos a pasar a esto. Bueno, no vamos a pasar. Vamos a discretizar esta barra. Y tenemos de datos. Esto es un problema algebraico. Es un problema no es literario. Sí, bueno, es ese problema simbólico, donde los datos son letras, ¿no? Para encontrar relaciones. Vamos a encontrar unas relaciones, ¿no es cierto? Bueno,
Ahora, eh, bueno, entonces, esta barra se discretiza en un elemento lineal y producto de esta fuerza P tenemos nosotros estos desplazamientos nodales. ¿Cuántos grados de libertad tiene esto? ¿Mm? ¿Cuántos grados de libertad tiene este elemento finito? Dos, Inge. Dos. ¿Por qué? Uno por nada. Claro, este es porque existe una deformación, ¿no es cierto? Entonces son 2 grados de libertad porque aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, esos son los grados de libertad. Dos deformaciones. Bueno, ahora, a ver, ¿cuál sería la matriz completa de rigidez? Esta, ¿no? Esa es su matriz completa. Lo hemos visto en casos ya. Hemos definido que la matriz de rigidez para un elemento de este tipo, si se discretiza por un elemento, la matriz completa de rigidez de la barra, de esta barra que ahora es la estructura, KO, es la matriz completa de rigidez, es igual a la matriz de rigidez del elemento, KE, este elemento. Y es igual a EA, donde E es el módulo de elasticidad, A es el área de sección transversal, sobre L por estos parámetros. ¿Y estos parámetros de dónde salen? En realidad, de aquí. No es que esas sean las funciones, pero salen de ahí. Entonces, cada barra tiene cada elemento tiene esta matriz de rigidez, que a su vez, para la estructura, en este caso, como esta estructura es una barra, es esto. Bueno, entonces, simple en este caso. Esto, KO es igual a KE y es igual a esto. Y como hemos dicho que aquí implícitamente estamos hablando de que aquí está el sistema de referencia X y que supuestamente está coincidiendo con esto, porque por eso dice L aquí. O bueno, sí, es arbitrario, ¿no? Pero suponemos que está ahí. Este es un sistema igualmente global y local, ¿no es cierto? Está coincidiendo. Bueno, en este caso no hay ese problema. No. Entonces ahora, ¿cuáles son nuestras famosas condiciones de contorno? ¿Cuáles serían? A ver. Nuestras condiciones de contorno son estas. A ver, ¿cuáles son las deformaciones? Bueno, los desplazamientos. ¿Cómo se va a comportar esto? Esto es un empotramiento en la barra. Pero en el elemento, esto es U1 y esto es U2. Entonces, U1 es 0 por la condición de apoyo. Esto es llamada condición de apoyo, sustentación, etc. Pero aquí no es 0, aquí es U2, ¿no es cierto? Es lo que estamos buscando. Y el vector de fuerzas nodales equivalentes será igual a ¿qué? Aquí va a haber, sí, una reacción. Eso sí es una reacción, no es una fuerza nodal equivalente. Es una reacción, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, no sabemos qué signo tiene y simplemente le ponemos que es una reacción, ¿no?
Es RA y es P. Y está suponiendo que RA tiene el mismo sentido que P. Está suponiendo esto, en realidad, ¿no? Por eso es que ambas tienen el mismo sentido. Nos dice, no sé qué sentido tenga RA, pero yo le voy a poner RA nomás. Total, si sale negativa, quiere decir que esta fuerza es así, ¿no es cierto? Luego del análisis. Sabemos que esto tiene que ser así, pero ahora mismo le estamos poniendo esto. Esas son nuestras condiciones de contorno, es así de simple. En este caso es así de simple porque aquí está coincidiendo en el nudo esa fuerza. Hemos dicho, aquí está ese elemento finito y estas fuerzas nodales equivalentes están coincidiendo con estos puntos. Por ende, podemos decir que esto es directamente eso. De lo contrario, si no fuese esta condición de carga, tenemos que encontrar, como hemos visto en los casos anteriores, cómo se encuentra, ¿no es cierto? De esa manera. Bueno, entonces ahora vamos a seguir usando los elementos finitos ordinarios. Vale decir, como seguimos definiendo esto así de esta manera, quiere decir que vamos a usar ese elemento finito, ¿no es cierto? Esas funciones de interpolación, mejor dicho, normales, ¿no es cierto? Hay otros elementos de mayor grado que se pueden usar también para mejorar ¿qué se mejoraría? La precisión se mejoraría. Bien, entonces, eso tenemos ya. Entonces, directamente aplicamos esto, ¿no es cierto? Tenemos que aplicar ¿a qué? A esto. Y es igual a ¿qué? Sí, ¿no es cierto? Eso. Ahora, entonces, aplicamos eso. Esa es la matriz completa de equilibrio. La ecuación matricial completa de equilibrio. ¿Cuál es? Esto. Esta es esa ecuación matricial completa de equilibrio. Eso es. ¿Por qué? Porque en este caso es un solo elemento y KO es igual a la matriz de rigidez de ese elemento solito. Como es un solo elemento, puede ser, es esto. Ahora, esta barra puede dividirse en dos elementos o más. En este caso, habrá que hacer otras consideraciones, ¿no es cierto? O sea, esta misma barra puede dividirse en dos elementos o más también. No hay restricción en realidad. La única restricción es cuánto se tarda en calcular esto. Pero se mejora mucho la precisión, ¿no es cierto? Entonces, un solo elemento no es lo más preciso. Bueno. Entonces, igualamos a esto, ¿no es cierto? Y se deduce que la deformación, el desplazamiento de U2 es igual a esto. A ver. Después solucionen este sistema, porque aquí se va a generar un sistema, ¿no es cierto? Y despejando simplemente eso, entonces sale esto. Entonces, luego, dice, aquí está, claro, sabíamos que esto tenía que ser así, ¿no es cierto? RA, reemplazando esto aquí, será igual a P, o bueno, menos P, ¿no es cierto? Esto sale ¿de dónde? De aquí también, ¿no es cierto? De aquí despejan RA y sale esto, en función de U2. Pero saben que U2, de la otra ecuación, sale esto, reemplazan y sale esto. Y es lo que queríamos, ¿no es cierto? Es lo que sabíamos que tiene ese valor. Entonces, simple. Es muy sencillo.
El tema es derivar y encontrar esto adecuadamente. ¿No es cierto? Encontrar esto es el tema complejo. Bueno, luego esto es simple. Realmente es simple. Ahora, ¿cuáles eran las deformaciones? Bueno, sabemos que las deformaciones son definidas por esta expresión, donde epsilon o yx es igual a u2 menos u1 sobre L. Pero u1 es 0, ¿no es cierto? Vemos que u1 es 0 y quedaría esto, así. Entonces, ¿qué nos queda? Porque ya también sabemos que esta deformación unitaria es P sobre EA. ¿Para qué? Para este caso de una tracción, una barra empotrada en tracción simple, o un extremo empotrado. Una barra con un extremo empotrado, exacto, eso. No es una barra empotrada en sus dos extremos, sino solamente en un extremo. Y luego, el esfuerzo. ¿Y cuál era el esfuerzo? ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Cuál tiene que ser el resultado del esfuerzo? ¿Cuál debe ser? Fuerza sobre área transversal. Exactamente. Y eso es igual a E por epsilon x, que es igual a esto, ¿no es cierto? E, P, E, A. Con lo cual, esto queda como P, E, A. Y listo. ¿No es cierto? Y esto es nada más que eso. Sabemos que esto tiene que ser eso, ¿no es cierto? Entonces, miren, es tan simple como esto. Este problema es resolverlo con esto. Pero es porque tenemos la matriz de rigidez, ¿no es cierto? Ustedes saben de la resistencia en materiales que esto es así, por concepto de esfuerzo, ¿no es cierto? Pero aquí estamos relacionando la deformación unitaria con esto, ¿no es cierto? Con el con el esfuerzo. ¿Por medio de qué? En realidad esto es la matriz constitutiva. Desde el punto de vista de la elasticidad, esto es la matriz constitutiva en realidad. Y simplemente se adopta este valor de E en esto, ¿no es cierto? Cuando se vea el problema de la elasticidad bidimensional, ahí ya hay que tener en consideración otras cosas. Bueno, esto es así de directo, ¿no es cierto? Y se obtiene esto, entonces este es el esfuerzo, ¿no? Y dicho de otra manera, también se puede obtener de esto, ¿no es cierto? Entonces, nos queda eso. Ahora, ¿qué sucede si dos cosas? Este es el caso, hemos visto, y este caso es de fuerzas axiales y se va a seguir repitiendo. O sea, hay varias situaciones que puede analizarse, varios problemas que se pueden analizar desde este punto con estos elementos. Pero existen otros elementos que también se pueden analizar, ¿no es cierto? Este es el caso de barras empotradas, barras axiales. Pero en las estructuras, esto es desde un punto de vista muy académico, ¿no? Esto es muy, muy académico, es demasiado, no es aplicado, ¿no? Bueno, tiene cierta aplicación, pero no tanto, ¿no? O sea, son problemas muy sencillos, digámoslo así. O no muy apegados a la realidad. O sea, ¿en qué caso van a tener esto? Este tipo de estructura, ¿dónde, verdad? O sea, haber un voladizo, pero esto no es una estructura sometida a carga transversal, es axial, no sé, un eje, algo, ¿no?
una situación en la realidad que es muy particular. Bueno, no, perdón. Entonces, ahora veremos el caso de las estructuras articuladas planas. ¿Qué es una estructura articulada plana? ¿Qué entienden por eso? Para empezar. ¿Mm? ¿Qué es una estructura articulada plana? Bueno, es la que no está en el espacio, ¿no es cierto? Pero en realidad todo está en el espacio. Entonces deberíamos ver directamente nosotros el caso general, donde son estas estructuras articuladas en el espacio. Bueno, en el espacio o en el plano el comportamiento es el mismo, ¿no es cierto? Lo que se hace es abstraer la realidad y analizar estos problemas por planos. Entonces se resuelve este tipo de estructuras, estas estructuras articuladas planas, o bueno, estas estructuras articuladas en el plano, inicialmente, ¿no? Eso se hace. Entonces, esto no es más que son las armaduras. ¿Qué son las armaduras? Son las cerchas. Cerchas, armaduras, también se les llama, ¿qué? Pórticos planos. Pero eso no es un pórtico, ahí está mal. Son cerchas o armaduras. Esas son las estructuras articuladas planas. ¿Qué quiere decir que son articuladas? ¿Qué entienden por eso? ¿Qué es una articulación? La rodilla es una articulación también, pero no estamos en ese contexto. ¿Mm? ¿Qué sería? ¿Qué se entiende por esto? ¿Qué es una articulación? ¿Mm? ¿Qué es? Participen para hacer esto más llevadero. Buenas tardes, Inge. Podríamos decir que es una unión donde no se restringe al elemento que, bueno, podría tener movimiento. Bueno, la articulación en realidad es un lugar donde se libera la estructura más bien de giros, ¿no es cierto? Aquí no existe momento, se libera de momento. No hay. Entonces esta al rotar con libertad, o bueno, así digamos, ¿qué sucede aquí? Esto rota con libertad, no existe momento. Si no existe momento, ¿por qué no existe momento? Es igual que aquí, ¿no es cierto? ¿Es igual? ¿Puede considerarse una articulación? No.
Este es un apoyo fijo porque este restringe este movimiento. Pero sí hay giro, ¿no es cierto? Existe giro. Aquí también existe giro, pero no existe momento. Aquí tampoco existe momento, ni aquí, ¿no? Entonces, en las articulaciones no existe momento. Entonces, estas estructuras, así, estas cerchas, son estructuras articuladas, ¿no es cierto? Esta es una estructura articulada. ¿Por qué? Porque siempre y cuando sus nudos se consideren articulaciones, van a estar estos libres de momento. Y por supuesto estos también, ¿no es cierto? Están libres de momento. Estas aquí tienen una restricción de desplazamiento, porque esto tiene que estar fijo. Bueno, no tiene que moverse en el espacio, ¿no es cierto? No puede estar esto volando y saliendo, volando con el primer viento que aparezca, si esto es una estructura de cubierta. O, ¿no? ¿Me entienden, no? Entonces, pero las articulaciones liberan momento. Al liberar de momento, ¿qué sucede? Esto solo se comporta como si fuesen elementos bajo fuerzas axiales de tracción o de compresión, ¿no es cierto? ¿Pueden tener fuerzas de este tipo? Sí, pueden tener, pero solo van a tener fuerzas descompuestas, estas como fuerzas axiales, ¿no es cierto? Se descomponen estas fuerzas para que tengan estas componentes solamente axiales, ¿no? Y que las fuerzas se supone actúan en los nudos, dice la teoría. Eso dice la teoría de estas estructuras, ¿no es cierto? Solo fuerzas axiales de compresión y de tracción. Entonces, por eso dice, hasta ahora, como he estado viendo, son barras aisladas, sometidas a tracción o compresión, discretizadas mediante elementos lineales en sus mediante elementos lineales con nodos en sus extremos, ¿no? Eso dice la que hemos estado haciendo. Entonces, son una barra aislada. En el caso de un elemento de barra de sección constante, dice, sabemos que esta es su matriz de rigidez. Este es un elemento de sección constante, dice. Y si no es de sección constante, bueno, esto estará en función de X. ¿No es cierto? O del sistema de referencia que se elige. Entonces, esta es la matriz de rigidez de ese elemento. Ahora, la ecuación matricial, dice, es esta. O sea, es KE por este delta y es igual a unas fuerzas. ¿No es cierto? Pero este es delta del elemento y son fuerzas del elemento igualmente. Este es un elemento. Entonces, esta es su ecuación matricial. Entonces dice, consecuentemente, las fuerzas nodales de un elemento barra, o de tipo barra, que son las fuerzas normales F1 y F2, solo dice dependen de los desplazamientos longitudinales. ¿No es cierto? U1 y U2. Eso está diciendo. Y eso no está viendo, ¿no es cierto? Está encontrando que realmente solo depende de estos desplazamientos longitudinales. Por eso estamos poniendo en negrito. Ahora, ¿pero qué sucede en una estructura articulada? ¿Qué pasa ahí en una estructura? No necesariamente esas fuerzas van a ser axiales necesariamente. También pueden ser de este tipo. ¿No es cierto? Pueden ser. ¿Por qué no? Pero dice, solamente si son barras, y esa es la diferencia con los elementos viga, dice solamente dependen de los desplazamientos longitudinales. Esa es la pequeña gran diferencia, ¿no? Entonces, dicho esto, dice, estas estructuras articuladas sometidas a cargas aplicadas en los nudos, como bien dice en este caso, se discretizan en elementos finitos lineales también con nodos en sus extremos.
igualmente. Pero ahora ya no es una barrita, sino ahora son varias barras porque es una estructura, ¿no es cierto? Y esta estructura igualmente, dice, se discretiza igual, ¿no? Ahora, pero entonces pueden experimentar desplazamientos transversales. Sí, pueden experimentar esos desplazamientos y también longitudinales a la vez. Pero eso no implica que exista, ¿qué cosa? Flexión. La gran diferencia aquí es que esto no implica flexión, solamente traslación, no rotación. La flexión es igual a rotación. Estos problemas siguen siendo de traslación. Esto se trasladará así. Arriba y a un lado. Entonces su nueva posición será U1' y U2'. Puede verse así. Esto se está trasladando respecto de este eje y respecto de este eje. Entonces existe esta traslación. No existe rotación. Este punto pasa, este U1, de 1 pasa a esta otra posición, ¿no es cierto? No diremos U1', diremos 1', ya. Eso está mal. Vamos a poner valores. Se trasladan a esos puntos ahora, ¿no es cierto? Producto de este desplazamiento, tanto longitudinal como vertical o transversal, ¿no? Se está trasladando ahí, se ha desplazado, ¿no es cierto? Esto se ha desplazado ya no solamente en este sentido, sino también en este sentido. Entonces, como resultante, el desplazamiento resultante es un desplazamiento de este tipo, ¿no es cierto? Ahí se ha trasladado este elemento. Ajá. Entonces, pero eso es para cada barra, ¿no es cierto? Ahora, dice, en estas estructuras, entonces, cada elemento tiene un número de grados de libertad igual a, ¿cuánto? 4 ahora. Han pasado de 2 al doble. Ahora son 4 grados de libertad. ¿Por qué? Porque se corresponden con los 4 desplazamientos que se tienen. U1, U2, B1 y B2. Entonces, cada uno de estos nudos tiene ahora 2 desplazamientos. Uno axial y otro transversal. Pero, ¿cuál es el que predomina? Este. Estos, diré. Eso nos decía en la anterior diapositiva. Dice, solamente, dice, dependen estas fuerzas de los desplazamientos longitudinales U1 y U2. Entonces, si bien hay estos otros desplazamientos B1 y B2, los que determinan la fuerza, o los que van a tener influencia en la fuerza, son estos, U1 y U2. Siguen siendo. ¿Por qué? Porque solo se trata de fuerzas axiales en las barras. Asisten con distinta orientación, como se ve aquí, respecto de dónde, de algún origen, pues, ¿no? De nuevo, esto está volando en el espacio, estos son simples elementos, dice, ¿no es cierto? Aquí está hablando de elementos, estos, que están discretizando a esa barra, a esa estructura. Se está discretizando con este tipo de elementos. Barras son estructuras articuladas planas. Bueno, entonces ahora, si se tiene más desplazamientos, la matriz de rigidez del elemento, otra vez, ¿qué es esto? Esto es, ¿qué se llama esto? Otra vez Yuri.
Sí. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la matriz de rigidez del elemento? ¿Se escucha? No. K sub E, Inge. Exactamente. ¿Se me escucha? No. Sí, Inge. Ah, ok, ya. Sí, K sub B. Exactamente, K sub B. Entonces, esta es K sub B. Ese es, ¿no es cierto? Siguiente. Entonces, no, a ver, entonces, por tanto, el orden de la matriz, así, de esto será 4, ¿no? KE será una de 4 por 4. Vale decir esto. Ahora dice, cualquiera que sea el desplazamiento, los desplazamientos nodales transversales B1 y B2, dice, solamente existirán las fuerzas nodales F1 y F2. Entonces, miren, estas no están en función de B1 y B2. Puede existir, de hecho, se va a calcular B1 y B2, pero no son, no influyen en las fuerzas nodales F1 y F2. ¿No es cierto? Entonces, la ecuación matricial completa de rigidez de la estructura, esto es aquí, es la matriz, es la ecuación matricial, ¿no?, completa de rigidez de la estructura, se define por, que ha sido definida por KO igual a delta O, esto. Entonces ahora se definirá como esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, esto era, recuerden, es ahora de 4 por 4, ¿no es cierto? Esto es U1, B1, U2, B2. Estas columnas corresponden a eso, ¿no es cierto? Entonces, como no tenemos fuerza aquí, entonces esto es equivalente a eso, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, esto antes era así, ¿no es cierto? Ahora, como tenemos más grados de libertad, entonces, pero reemplazamos con ceros aquí y ceros aquí, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué va a suceder ahora entonces? Para que esto no tenga influencia en la fuerza, en el vector fuerza, perdón, esto es por esto en realidad. Como tenemos aquí fuerza 0, no tenemos fuerza en este, que realmente ejerza, entonces se reemplaza tanto esta fila, que es 0 en este vector, también tiene que ser reemplazado por esto, por 0 en la matriz, tanto en la fila como en la columna, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es la matriz de rigidez del elemento? O sea, del elemento barra ahora es este. Del elemento finito que representa esa barra, ¿no es cierto?
es esta, ¿no? Todo esto es KE en realidad. Entonces, aquí vemos que esto realmente es una matriz de 4 por 4. Es el orden de la matriz de rigidez de este elemento. Pero esto es un elemento, ¿no es cierto? Existirán más elementos. Una estructura puede estar compuesta de uno o más elementos. Si fuese un elemento nomás, medio raro, ¿no? Bueno, puede darse, digamos. Bueno, puede darse. Ahora, ¿qué más tenemos que determinar? ¿Qué más necesitamos para este método? Resulta que ahora, si es una estructura, no necesariamente va a estar compuesta de un solo elemento y no necesariamente tampoco va a estar necesariamente esto orientado de esta forma, ¿no es cierto? Si fuese, de nuevo estaríamos en este caso, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si ahora tenemos esto? Y esto. Medio raro, inestable sería, no necesariamente. O que tengamos ambos apoyos fijos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una fuerza. En este caso, ya no tenemos, ahora tenemos dos elementos que bueno, tienen distintos orígenes, tienen distinto eso. Si bien están orientados, uno está orientado como habitualmente se considera una estructura, un elemento axial, una barra, pero el otro no, ¿no es cierto? O es más, podría ser una estructura de este tipo también. O ambos fijos, ¿no es cierto? Y podría ser de este tipo, sometida a una fuerza de este tipo. O esto igual. Sí. Pero ¿qué nos da a pensar esto? Que aquí esto va a haber flexión. Bueno, aquí está el otro elemento para evitar eso precisamente. En teoría, aquí no debería haber flexión, ¿no es cierto? Debería. O podría ser así también, ¿no es cierto? ¿No? Y dice, esto analice como una estructura articulada plana, ¿no es cierto? Podría ser. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4 elementos. Interesante. Ahora, si este es el caso, entonces, el caso general es este, ¿no es cierto? Es una estructura de este tipo y cada elemento tiene su sistema de referencia local, que es similar al cartesiano, ¿no es cierto? Tiene ahora X y Y. Entonces, cuando tenga esa estructura, lo primero que hay que hacer en una estructura es numerar los nudos. En este caso se ha numerado de esta forma. 1, 2, 3, 4. Esto va a permitir luego que proceder al ensamblaje de los elementos finitos. Luego hay que ensamblar esto en una gran matriz KO, como sabemos, ¿no es cierto? De KE pasamos a KO, que es la sumatoria de los KEs en determinados puntos, donde los nudos comparten coordenadas, donde coinciden los nudos, ¿no? O es un nudo común a un elemento, o a dos elementos, ¿no es cierto? Este es común a este elemento, este es común a este elemento.
Pero entre 1 y 4 no existe nada. No hay nada en común, ¿no? Entre 2, 3 sí, entre 2 y 4 igual. No existe. ¿No? Ahora dice, se define, es necesario para proceder a este ensamblaje, es necesario elegir los sistemas de ejes globales X, G, Y, G y locales X, L y L. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Estos sistemas no están arbitrariamente aquí dibujados, ¿no? Existe, dice, un sistema de coordenadas globales y dice respecto de una paralela a este sistema X y G, X y Y globales, se definen estos ángulos positivos. Siempre y cuando este elemento, por ejemplo, aislaremos este elemento, 1 y aquí está 2. Su sistema local es este, XL, y perpendicular a él, YL. Y este es el eje XG global. Y aquí está Y global. Este ángulo, dice, este elemento tiene este sentido, respetando el sentido del eje. Y dice, será positivo este ángulo siempre y cuando sea medido de un eje paralelo a este eje según las leyes, para respetar las leyes de seno y coseno, del signo, del seno y del coseno. Esto se considera positivo. Y los ángulos se miden siempre desde este punto de referencia. Entonces, para el ángulo, para el elemento, esto es el elemento 1, 2. Para el elemento 1, 3, este ángulo será este. Si este es el elemento 1, este es 2, este es 3 y este es 4. Entonces, estos serán sus ángulos. Para este elemento, este será el ángulo. Y para este elemento, aquí hay 5 elementos. ¿Será cuál? Este. Y para este, será este el ángulo. O directamente el complementario. ¿No es cierto? Pero con signo negativo. O, perdón, este ángulo menos alfa. Con signo negativo. Este será positivo, pero este será, si se toma desde aquí hacia abajo, será igual a beta, perdón, que es igual a menos alfa. Si el elemento está así, está diciendo esto, si este es el elemento 4. 1, 2, 3, 4, sí, 4. Entonces, este sería una paralela al eje global XG. Entonces, y si esto está medido de esta manera, este ángulo se mide así. De 2, o del nodo 3 al nodo 4. Si se midiese así, esto sería alfa, este sería beta, que es igual a menos C.
Este es un ángulo negativo. ¿Sería cuánto? Este beta sería igual a medir de aquí, pero no menos alfa, sino el complemento, pero con signo negativo. En todo caso, esto es, perdón, alfa es igual a menos beta. ¿No? Alfa es igual a menos beta. O se mide alfa como todo esto. Esa es la idea de mostrar esto así. ¿No es cierto? Esto es alfa, este es alfa. En este caso, todo esto es alfa. Este será alfa. Y para este caso, esto será alfa. Eso es. Ahora, ¿cómo se define la matriz de rotación? Ajá. Estos son, de alguna manera, el concepto del coseno director. ¿No es cierto? Sigue ese mismo concepto. A ver, dice, existe una matriz de rotación que es igual a esto. No se confundan con que esto sea del mismo signo. No, no es. Entonces, la matriz R es igual a esto. Coseno de alfa, seno de, menos seno de alfa, coseno de alfa. Entonces, las submatrices de rigidez, esto es invariable. Y alfa se define así como está aquí. ¿No? Ahora, ¿cuáles son las reglas del seno y del coseno antes? Esto sigue esa misma regla del seno y del coseno de alfa. ¿Cuáles son las reglas? Aquí el seno y el coseno son positivo, positivo. En tanto que aquí, ¿cuál es positivo? No. El seno es positivo y el coseno es negativo, ¿no es cierto? Aquí el seno es, ambos son negativos. Y en tanto que aquí el coseno es positivo y el seno es negativo. Estas son las reglas del seno y del coseno. Sí, es así. ¿No? Entonces, estos ángulos tendrán, los seno y cosenos tendrán estos ángulos, estos signos, dependiendo de cómo estén orientados respecto de esto. Y esto es paralelo a XG, ¿cierto? Este eje se supone que está paralelo a esto. Bueno, eso es en cuanto a esto. ¿No es cierto? A ver, hagamos un ejemplo, un ejercicio, se va a aclarar un poco. Ahora, ya tenemos esta matriz de rotación. Entonces, todo ahora que esté de esta manera, no coincida ninguna de estas barras, su orientación coincida con esto, entonces tendremos que aplicar esta matriz de rotación. ¿Para qué? Y su transpuesta para encontrar la
submatriz de rigidez del elemento de barra IJ en coordenadas globales. Nos vamos a tener elementos, estas matrices encontradas en coordenadas locales. ¿Cuál es la coordenada local? Es esta donde está alineada con el eje del elemento. Por eso esto está mostrando así. Y siempre que esté alineada con el eje del elemento, eso será X. Y por supuesto la perpendicular Y, ¿no es cierto? Entonces, este elemento tiene otra perpendicular aquí, que es YL. Este es para este elemento. Este elemento tendrá otra. Pero la que nos interesa para determinar este ángulo es XL. Esa es. Entonces, ahora en coordenadas, ahora hay que pensar y hay que trabajar en dos coordenadas. Unas globales y otras locales. Todo lo que hallemos primero van a ser en coordenadas locales. Y esta otra será en coordenadas globales. ¿No es cierto? Y esto dice las submatrices de rigidez del elemento barra IJ. ¿Cuál es el elemento IJ? Bueno, este es un elemento IJ, este es otro elemento. ¿No es cierto? Los elementos IJ son los que unen un nudo y el otro. Entonces existirá K12, K2, 4, K1, 3, K2, 3. Esos, ¿no es cierto? Esos son los elementos. 1, 2, 3, 4 y falta 1. Con 2. No sé. K3, 4. Esos son los elementos K y J. Barra IJ, IJ. IJ, IJ, IJ. Menos esos. Entonces, en coordenadas globales, esto se expresa como esto. El producto de R, esta R, por K y J, por el R en coordenadas locales, por la R transpuesta. ¿Cuál es la transpuesta de R? ¿Cuál sería? Esa sería, ¿no es cierto? Esa sería la transpuesta. Por R transpuesta. Entonces, simple, para cada elemento hay que hacer esto ahora. ¿Para qué? Bueno, ahora, dice, si se sustituye, dice, la matriz de rotación R y las submatrices de KE en coordenadas locales, vamos a tener esto, en realidad. A ver, un momento. Sí, bueno. Entonces dice, en coordenadas locales vamos a tener esto. O sea, son las mismas, pero lo que va a variar es el signo, ¿no es cierto? Cuando sea I, K sub I, L igual a K, J, J, L. Es igual a menos K, I, J, L igual a menos K, I, J, L. K, I, J, L igual a menos K, J, I, L. Y esto es igual a esto. ¿No es cierto? Estos términos, dice, son iguales a esto, en estas posiciones. Ahora, para obtener estos mismos, estas submatrices de rigidez del elemento de barra I, J en coordenadas globales, vamos a encontrar que, al contrario, tenemos que
es esto, pero ¿por qué? Falta aquí algo. Por EA sobre L. Ocho por 8. O sea, KO será una matriz de 8 por 8. Bueno, al revés, ¿no? 8 por 8. Ha crecido a este tamaño. Una simple matriz de estos elementitos. Son 8 elementos. 8 por 8. Sin embargo, dice, esta estructura que es algo así, ¿no? Deberá tener ciertas condiciones de apoyo, ¿no es cierto? ¿No? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, digamos que es así. O digamos que está aquí. Puede tener esta otra condición de apoyo. Aquí y aquí. Entonces, en estos nodos, ¿cuánto vale ese desplazamiento? Digamos, este es 1 y este es 4. ¿Cuánto es el desplazamiento aquí? Y aquí, por supuesto. ¿Cuánto es? 0, Inge. Ah,
Cero. ¿Por qué? Porque son apoyos, ¿no es cierto? Porque son apoyos, no existe desplazamiento. Y dependiendo de qué tipo de apoyo, peor todavía. Aquí B es 0 y B es 0. U y B son 0. Aplicando eso entonces, K0 se va a disminuir a ¿qué? Y K será la matriz de rigidez de la estructura de orden n igual al número de grados de libertad. En este caso, ¿cuál será ese orden? ¿A cuánto se va a reducir esta matriz? Para este caso. Si tenemos esos apoyos. ¿4 por 4? 4 por 4. Son menos 2, menos 2. Entonces esto se reducirá a 4 por 4. ¿No es cierto? O no, o 6. ¿no? Porque en realidad estamos considerando este tipo de apoyo que tiene este tipo de restricción. Y varía, ¿no? Si esto fuese así, en realidad, si esto fuese así, solo habría esta restricción. Entonces, en este caso, este ya no es 0. Este es distinto de 0. Dependiendo de esto, ¿no? En ese caso, esto será distinto, ¿no? Pero siempre son matrices cuadradas, ¿no? Entonces, hasta antes de esto no tenía restricción, ¿no es cierto? Estamos considerando que esto... Oh, perdón. Esto es un caso donde estaba esto sin condiciones de apoyo. Está volando en el espacio, en el aire, por algún lado. Pero necesitamos que esto tenga condiciones de apoyo, ¿no es cierto? Necesitamos que esto se apoye, ¿no? Voy a intentar algo para no rayar así la diapositiva. Sí. Funciona. No están viendo, ¿no? Ya. Bueno, esa es la teoría de esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ahora? Que realmente esto son estructuras y no son solo barras, ¿no? Entonces, en el caso de estructuras articuladas planas, pasa el tiempo para seguir avanzando, quiere decir que debemos tratarlas de esta manera, ¿no? Entonces, si aplicamos, dice, las condiciones de sustentación, apoyo, que son estas, entonces, ¿qué vamos a tener? Y de carga, además, esto tiene unas ciertas cargas, ¿no es cierto? Tenemos una carga aquí, otra aquí, y habrá otra aquí. 3, 4. Entonces, si aplicamos estas cargas, bueno, aquí no necesariamente puede haber carga, ¿no? Pero sí aquí, digamos aquí. Sí, estas cargas. Entonces vamos a tener, dice, unas fuerzas conocidas, ¿no es cierto? Estas son las fuerzas conocidas de las condiciones de carga. Entonces, con estas condiciones de carga y de apoyo, que va a determinar cuáles de estos es 0, no todos, pero sí algunos, entonces, dice, se tiene K, la matriz de rigidez de la estructura de orden n igual al número de grados de libertad activos. Activos.
de la estructura igual al número de posibles desplazamientos nodales. Es igual al número de posibles desplazamientos nodales. Pues básicamente, ¿qué nodos se van a poder desplazar? ¿No es cierto? Estos nodos donde están los apoyos no se pueden desplazar, pero existirán unos nodos que sí podrán desplazarse, que son precisamente aquellos donde actúan fuerzas o donde no actúan fuerzas, pero se desplazan igualmente. ¿No es cierto? Digamos que aquí actúa una fuerza, este se va a desplazar y este también, pero aquí no está actuando una fuerza. Bueno, pero aquí sí. ¿No es cierto? Los productos de esto, estos dos nodos se desplazarán, pero estos no. ¿No es cierto? Porque son condiciones de apoyo. Bueno, vamos a hacer alguno que otro ejercicio sobre esto, pero primero vamos a hacer el caso de barras longitudinales, barras aisladas. Hay que hacer un par de cosas antes de pasar a este tipo, o directo a este, que es el caso general en realidad, ¿no es cierto? Entonces se arma esto y luego se arma, se puede ver el otro. El otro caso sería una particularidad de este caso, ¿no es cierto? Pero el caso general es este. Bueno, entonces quedaremos aquí. Eso. Porque ya es cubierto buena parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, entonces, la próxima semana estimo que vamos a retomar las clases presenciales. Ahí está circulando una encuesta de qué se prefiere. Seguramente ustedes prefieren las clases virtuales, ¿no? ¿O qué prefieren? Sí, digamos. Rápidamente para saber su parecer. Presencial, Inge. Es mejor, ¿no? Realmente hay un estudio que dice que no se asimila de igual forma en las clases virtuales que en las presenciales. No, es una realidad eso. No es lo mismo estar en el aula y igualmente para el docente, ¿no? O sea, yo no veo sus semblantes para ver si parecería que están entendiendo o no. Se capta mejor con el lenguaje corporal, como se llama, ¿no? Pero, bueno, esto por el momento está así, ¿no es cierto? Vamos a ver qué sucede. Depende de cómo vote la mayoría que prefiera, y en base a eso, bueno, se decidirá, ¿no? Y bueno, que sea pues lo que diga la mayoría, ¿no? Pero sería bueno que la mayoría que va a clases, que asiste, también gane, ¿no? O sea, se respete esa mayoría. Y no sea las personas que no van a clases. Por ejemplo, aquí, de 86 alumnos hay 36. Si esos 50 votan por clases virtuales, listo, son mayoría. No, pero esa mayoría no es la que asiste a clases, ¿no? Lamentablemente. Bueno, quedaremos aquí y entonces el jueves ya decidimos si va a ser en función de lo que dé esa encuesta y democrática, lo han hecho. Veremos qué sucede, si va a ser virtual o va a ser presencial. ¿Ok? Entonces nos vemos el jueves en esta próxima clase. Muy bien. Hasta el jueves. Hasta el jueves, Inge. Hasta luego. Ok, hasta el jueves. Antes, ¿alguien ha grabado la sesión? Disculpen. Espero que sí. Rodrigo se suele grabar. Espero que sí. Bueno, hasta el jueves entonces.